Buenos días, aprendices. Hoy vamos a resolver un tipo de problema concreto que aparece frecuentemente en los ejercicios de geometría, problemas de rectas y planos de segundo de bachillerato, y aparece también frecuentemente en la selectividad. Se trata de hallar una recta que corta a otras dos. Yo tengo dos rectas, por ejemplo, estas dos rectas que se cruzan, bueno, podría ser otro caso, pero vamos a... Y tengo que hallar, imaginaos que aquí hay un punto, pues una recta que pasando por este punto me corte a estas dos, de alguna manera. Entonces, ese sería un primer tipo. El segundo tipo es, dadas esas dos rectas, tengo que hallar la recta perpendicular común a ambas, que sería una recta que sea perpendicular a esa y que a la vez sea perpendicular a esta, ya sin ningún punto. Serían los dos tipos, es decir, hallar una recta T que corta a otras dos, pasando por un punto, pasa por el punto A y corta a las rectas R y S. Estas dos nos dan sus ecuaciones y nos dan este punto, y tenemos que hallar esta recta, que corta a ambas. Y el otro caso es hallar una recta T, no nos dan ningún punto y tiene que cortar perpendicularmente a esas dos rectas, que también nos dan sus ecuaciones. Entonces, estos dos tipos de problemas se resuelven de una manera parecida. No es necesario que, en general, que comprobemos algo que nos lo pidan, qué posiciones tienen estas rectas. Imaginaos que estas rectas no se cruzasen, sino que fueran secantes, están en un mismo plano. Pues obligatoriamente el punto o bien tendría que estar en este plano, y entonces, por ejemplo, en este mismo plano, y la recta pasa por ahí, las corta, en cualquier punto, así, pasando por un punto que hay aquí, o bien está fuera del, digamos, del plano que forman estas dos rectas, y la única posibilidad es que hallemos este punto y la recta. En ese caso, pues veis que no es fácil, pero el caso general es que las dos rectas se cruzan y nosotros un punto exterior, y tenemos que hallar una recta que pasando por el punto exterior corte a ambas. Y en el otro caso, que estando así, igualmente tenemos que hallar la perpendicular común a estas dos rectas. Entonces, ¿cómo los vamos a plantear? La forma más sencilla y directa es dar la recta T que nos están pidiendo como intersección de dos planos, por la ecuación implícita de este plano y de este otro plano. Esas serían las ecuaciones implícitas de esta recta. ¿Y qué planos son esos? ¿Qué planos son esos dos? Pues los casos, los voy a dibujar aquí los dos, tanto para el de las rectas perpendiculares como para el otro caso. Serían los planos que contienen a nuestras rectas R y S. Pero a nuestra recta R puede estar contenida en infinitos planos, y la recta S le pasa igual, puede estar contenida en infinitos planos. Entonces, de todos esos infinitos, ¿cuál tenemos concretamente que elegir? Pues vamos a verlo. Digamos, este sería el plano P y el plano, plano pi', pi', y pi y pi'. Estos son para los dos tipos. El tipo dado un punto y dos rectas, pues la recta, y que la recta las corte a las dos perpendicularmente. Bueno, pues nuestra recta va a ser precisamente la recta intersección, la recta T intersección de esos dos planos, la recta T. En este caso nos dan un punto de la recta, que es el punto A, y en este otro caso no nos dan ningún punto de la recta. En este caso, esta va a ser la recta, por ejemplo, R, que está contenida en el plano P, y esta va a ser la recta S, que está contenida en el plano pi'. Como vemos, esta recta es cortada por la recta T en ese punto, y esta otra es cortada en ese punto, que es lo que nos están pidiendo. ¿Qué conocemos nosotros? Además del punto A, conocemos el vector director nos dan las ecuaciones de las rectas, luego conocemos su vector director, el VR, conocemos también el vector director VS de esta.
y podemos conocer un punto, el punto R mayúscula, y podemos conocer un punto de esta, que es el punto S. ¿Y qué es lo que nos falta en este caso? Porque lo que nosotros tenemos que hallar es la ecuación del plano pi y del plano pi'. ¿Qué tenemos? Conocemos un punto del plano, el A, otro punto del plano, el R, en este caso del pi, y tenemos un vector director. Necesitamos otro vector director, porque para determinar un plano necesitamos dos vectores y un punto. Pero como tenemos dos puntos, podemos hallar el otro vector. Voy a poner esto aquí al revés. Aquí es el VR. Yo puedo hallar este vector, el vector AR. Conozco el punto R y conozco el punto A, pues mediante las coordenadas de esos puntos puedo hallar el vector. Y lo mismo me pasa en este caso. Tengo un vector y tengo dos puntos. El punto A también pertenece al plano pi. El punto S pertenece a la recta contenida en el plano pi. Por lo tanto son del plano. Y tengo el vector director de la recta que también pertenece al plano pi. Me faltaría otro vector que sería este. El vector que va desde A hasta S. Ya tengo dos vectores. Es decir, para el plano pi yo tengo un punto R, me da igual coger R que A, pero bueno, vamos a coger R. Tengo el vector director de la recta R que está contenida en el plano, VR, que me lo dan las ecuaciones del enunciado del problema, y tengo el otro vector que yo he calculado, el AR. Ya tengo este plano, ahora veremos a ver cómo lo calculo mediante un determinante, su ecuación implícita. Y del plano pi me pasa lo mismo. Yo tengo un punto del plano, que es un punto de la recta, porque la recta está contenida en el plano. Tengo el vector director de la recta, VS, y tengo otro vector, el que va desde A hasta S. AS. ¿Cómo hallo la ecuación? Yo necesito tener aquí la ecuación del plano, AX más BY más CZ más D igual a 0, y la otra del plano, AX' más B'I más C'Z más D' igual a 0. Una vez que yo tenga estas dos ecuaciones de estos dos planos, ya tengo mi recta, que es lo que estoy buscando. Entonces, ¿cómo hallo esto? Pues muy fácil. Yo tengo, vamos a ver aquí, un vector cualquiera, o sea, un vector, a ver cómo lo pongo para que... Tres vectores cualquiera del plano. Este determinante tiene que ser 0, porque si están en el plano, los tres vectores son linealmente dependientes, están en un plano, por lo tanto, su determinante, si yo coloco aquí el vector, el otro vector y el otro vector, son 0. Yo tengo dos vectores. Aquí pongo el vector VR, por ejemplo, aquí en el medio, VR, la componente X, VRI, VRZ. Es decir, este es mi vector VR. Por ejemplo, 2, 3, 5 o 7, el que sea. Aquí tengo este otro vector, el ARX, ARI y ARZ. Lo llamo así porque no tengo, luego veremos con números. Por ejemplo, si esto es el 1 menos 5, 1, 1 menos 5, 1. Aquí tendría ese vector. El otro vector lo tengo aquí. Y aquí sería el tercer vector. ¿Cómo hallo el tercer vector? El tercer vector lo hallo desde este punto a un punto cualquiera X del plano, que sería el XR, es decir, X menos RX, Y menos RI y Z menos RZ. Este es un vector cualquiera de ese plano, para introducir las incógnitas X y Z,
que se refieren a cualquier punto de ese plano. Y como estos tres vectores están en el plano pi, son linealmente dependientes. Luego la matriz que forman, si calculamos de esa matriz en la que las columnas están los vectores, si calculamos su determinante, este determinante tiene que ser C, porque esa es la condición que nos dice que estos tres vectores son linealmente dependientes, porque los tres están en un mismo plano. Y simplemente resolviendo este determinante nos daría la ecuación del plano pi. Lo mismo para el plano pi'. Aquí únicamente, en lugar de el vector AR, tendríamos el AS, que es el AS. Pues lo único que sería ASX, ASY, ASZ. Supongamos el 005, pues 005. Aquí tendríamos el VS X, que es aquí pondríamos el vector director de la recta, VSX, VSY y VSZ. Bueno, esto es un poco por verlo en general. Pero si este vector es el 5, 2, 1, pues aquí pondríamos el vector 5, 2, 1. Sería este. Y aquí nos pasaría lo mismo. Aquí tendríamos un punto cualquiera, por ejemplo, este punto, el punto X' de este plano, y entonces este vector desde S a X sería este. Si este es X y Z, igual que este, aquí no lo he puesto, pero este es X y Z, pues sería X menos, en este caso estamos aquí, X menos SX, Y menos SY, y Z menos SZ. Igualmente, como estos tres vectores, es decir, este, que es ese punteado que hay aquí, el vector director de la recta S, que es este de aquí, y este otro, que es desde el vector formado desde un punto cualquiera S de la recta a un punto cualquiera del plano, estos tres vectores que están en las columnas de este determinante, como están en un mismo plano, son linealmente dependientes. Por lo tanto, ese determinante tiene que valer C. Hallamos el determinante y nos queda la ecuación del segundo plano. Y como esta recta es la recta intersección de esos dos planos, pues ya la tenemos. Este sería el primer tipo de problema. El segundo tipo es muy parecido, lo único que se hace exactamente igual. La diferencia que no nos dan el punto A de la recta, pero nos dicen que esta recta que tenemos que hallar tiene que ser perpendicular a la recta R y a la recta S. Hallamos unos planos en los que la disposición sea de esta manera. Esta es la recta R y esta es la recta S. Si os fijáis, esto es así, entonces esto son 90 grados y esto igual son 90 grados. Nuestra recta T está cortando a esas dos rectas perpendicularmente. Aquí no sé si se ve. A ver, vamos a hacer aquí. Voy a hacer aquí. Si yo tengo esta recta, voy a dibujarla. Esta recta y esta otra. Y la recta T, que es justo la intersección de los dos planos en azul. Fijaos esto así. Esta es mi recta R, esta es mi recta S y esta azul es mi recta T. Estos son los dos planos en los que yo tengo a mi recta R y a mi recta S. ¿De acuerdo? Ese sería un poco la idea. Si yo esto lo veo así, vemos que estos son 90 grados y esto también son 90 grados. Es decir, mi recta T está cortando perpendicularmente a esas dos rectas. ¿De acuerdo? Nos hemos buscado unos planos concretos de todos los planos posibles en los que está la recta R, que son infinitos,
yo tengo esta recta, yo puedo tener este plano, esta recta está en este plano, pero también está en este, y en este, y en este, y en este. Hay infinitos planos en los que puede estar esta recta. Pues yo me he buscado dos concretos, que son los que tengo que hallar, en los que la disposición hace que esta recta esté perpendicular a la T. Entonces, la T pertenece a ambos planos. Pues yo la voy a dar por intersección, por las ecuaciones implícitas de esos dos planos. Esa va a ser, lo voy a hallar. Entonces, ¿qué necesito en este caso? Bueno, tengo dos métodos para hacerlo. De momento solo vamos a ver uno y el segundo método lo veremos en los ejercicios. Pues en este caso va a ser lo mismo, con una ligera diferencia. ¿Qué condición cumple el vector director? ¿Qué condición cumple el vector director de esta recta? El vector VT, director de la recta que nosotros queremos hallar, tiene que ser perpendicular al de la recta R y al de la recta S. Yo tengo el vector VR y el vector VS. Pues este vector es perpendicular a esos dos vectores. ¿Cómo puedo hallar yo un vector perpendicular a otros dos? Pues mediante el producto vectorial. Si yo hago el producto vectorial del vector VR, director de la recta R, y del vector VS, director de la recta S, esto me dará un vector director de la recta T, perpendicular a estos dos, que le voy a llamar N. ¿Y esto cómo se calcula? Pues nosotros sabemos cómo se calcula el producto vectorial, y si no lo consultáis en los ejercicios que hemos hecho ya sobre producto vectorial, tenemos que poner aquí el vector VZ, aquí ponemos el vector VR, en la tercera fila ponemos el vector VRX, VRI, VRZ, y aquí el VSX, VSI, VSZ. Haciendo este determinante, calculamos el vector que es a la vez perpendicular a estos dos. Ya tenemos entonces un vector de la recta T. Pero nos falta algo. ¿Qué podemos hacer? Porque no tenemos nada más que un vector director, pero no tenemos un punto. ¿Cómo calcularíamos el plano I? No necesitamos nada más, porque tenemos ya el vector director este, VT, que pertenece a este plano, el vector R y un punto cualquiera. Por ejemplo, R de nuestra recta, ya tendríamos el plano pi. De la misma manera, con el vector director este y el vector VS, tendríamos, y un punto de la recta S, tendríamos el plano S. Y con esto podríamos calcularlo. ¿Cómo? Pues tendríamos que elegir igualmente un punto cualquiera de la recta para un punto, por ejemplo, si hacemos esto, si a este le llamamos X, pues desde R hasta este ya tendríamos para hallar el plano, lo mismo que antes, que hemos hecho antes, X y Z. Ahora, sobre la marcha, con los ejercicios que vamos a hacer, yo creo que se entenderá un poco mejor.